Cuando estábamos inmersos en el mundo análogo, lo digital era lo extraordinario. Y hoy, en el mundo digital, lo análogo es lo extraordinario. ¿Y qué quiere decir con esto? Que haciendo un poco de énfasis a lo que decía el ponente anterior, dejamos de lado la parte relevante del mundo análogo, que es el contenido. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Cuál es el mensaje central que vamos a construir a la hora de hacer gobierno antes de definir si lo vamos a hacer digital, si lo vamos a hacer cara a cara o lo vamos a hacer con otro medio? La experiencia que hemos tenido, sobre todo en gobiernos locales, quisiera compartirla con ustedes, con esta ponencia, que además es un poco larga y yo quisiera dejárselas, pero tampoco la modifiqué para que al explicarla y ustedes la pudiesen ver, entendieran más o menos cuál es la estructura. De tal manera que, así como los cantantes tienen su guía, el PowerPoint es para los conferencistas el karaoke, ¿no?, que utilizamos. Es decir, más que seguir la conferencia, lo que quiero es apoyarme con algunas diapositivas. Terminamos la campaña, empezamos el gobierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que, digamos, como requerimiento de un candidato que necesita para empezar a hacer el ejercicio de gobierno? Por un lado, está la disyuntiva y les pasa a todos los candidatos que lo que les gana es: vámonos de vacaciones, vamos a descansar, vamos a ajustar cuentas, vamos a pagar a los proveedores que les debemos en la campaña, a disputarnos los cargos, como decimos en México, a repartirnos el pastel, ¿no? Y después pensamos en el gobierno. Cuando esos días, entre digamos, los días de transición, entre el triunfo y la toma de protesta, son los días más valiosos, porque tenemos que estructurar cómo vamos a arrancar lo que conocemos como los primeros 100 días de gobierno, que los primeros 100 días de gobierno definen la esencia de los propios gobiernos. Hay gobiernos, sobre todo locales, en México de 3 años, en el caso de Ecuador de 4, que hay una modificación en la ley, me parece que ahora ya son de 5, y incluso los gobiernos que duran 6 requieren proyectar en sus primeros 100 días de gobierno la esencia de su próxima gestión administrativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Construir alianzas, controlar los daños después de la elección, vincularla con las prioridades con los municipios y sobre todo integrar y alinear el equipo de trabajo. El método que nosotros, digamos, hemos utilizado y que nos ha permitido visualizar a largo plazo un ejercicio de gobierno más exitoso es, primero, la planeación táctica del ejercicio de gobierno, ¿no?, que es el análisis de la situación local. En este caso me voy a referir a un caso municipal, y particularmente esta ponencia contiene un estudio de caso, el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, que digamos muestra las dificultades que tuvo el gobierno al inicio de su gestión, cómo estructuró su plan de gobierno y después cómo precisamente la falta de planeación hizo que tuviera traspiés y después tuvimos que generar una especie de corrección de la ruta, ¿no? El portafolio de inversión política, que es, por un lado, definir cuáles son el mapa de actores políticos y sociales que necesitamos identificar para empezar a estructurar el ejercicio de gobierno, el juego de actores en ese sentido, y particularmente a la agenda del presidente electo. Me estoy refiriendo concretamente a un caso municipal. Es decir, por un lado, la estructura de gobierno, y por otro lado, el ejercicio particular en este caso del gobernante. Porque pasa que normalmente en los ejercicios de gobiernos todo el desarrollo de la administración se apoya en la figura, digamos, del gobernante, dejando de lado a la estructura de gobierno. Ya les decía, el programa de 100 días, por un lado, el análisis de la rentabilidad política que debemos analizar, la evaluación del humor social y la expectativa ciudadana,
Como saben, así como hicimos en campaña, tenemos que empezar con el análisis del ánimo ciudadano después de haber ganado la elección. Ha habido casos en las que, por ejemplo, un gobernante entra con un nivel de aprobación altísimo, a los primeros días o los primeros meses volvemos a analizar cuál es la aprobación gubernamental y vemos que la expectativa se cae. Es decir, puede caer de manera importante, incluso casos en los que vemos una caída hasta casi de la mitad de la aprobación. La construcción de acuerdos políticos y sobre todo una agenda política entre los actores en cada uno de los lugares, ¿no? Ya les digo, les voy a compartir este estudio de caso, me voy a saltar un poquito. Mire, por ejemplo, este gobierno estructuró un modelo de gestión política con una serie de ejes en los que se sustentaba el gobierno y definió, por ejemplo, los ejes de su comunicación. Sin embargo, a un año de distancia, una de las cosas que hemos visto en los ejercicios de gobierno es la ausencia de un eje rector. Es decir, ¿de qué se trata el gobierno? Al final de la administración municipal o gubernamental a nivel de los estados, investigamos y hacemos la pregunta es, ¿para ustedes de qué se trató este gobierno? Entonces, hay quien dice que fue un gobierno que se dedicó a hacer carreteras, otro gobierno que se dedicó a hacer caminos y, no sé, puentes, otros hospitales, y no hay una definición exacta de qué es lo que se construyó. Y esto tiene que ver con lo que conocemos la construcción del famoso mito de gobierno, o sea, ¿cómo queremos que nos recuerde la gente después de que nos vamos? O sea, un gobierno que se dedicó a a trabajar por la gente, la política social, o un gobierno que únicamente construyó infraestructura. Aquí les voy a referir una serie de cuestiones que particularmente tenía el caso del municipio de Guadalajara. Por ejemplo, el tema de corrupción, que es una constante en el ejercicio de gobierno, no solo al final de la gestión, sino incluso desde el inicio. De manera recurrente el tema del concepto de gobierno que estaba